Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo de la página del museo. En esta nueva oportunidad estamos con un nuevo invitado en este proceso de conversatorios, reforzando el trabajo y la búsqueda dentro del marco de la corporalidad, que es lo que hemos explorado durante todo el año. En esta oportunidad tenemos un lujo a José Maristany, que es doctor en literatura comparada, profesor de literatura argentina en la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de San Martín, docente en la maestría de Estudios Sociales y Culturales y en la especialización de enseñanza de la lengua y la literatura, ambas en la Universidad Nacional de La Pampa. Dirige el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas y la revista académica Anclajes. Publicó Narraciones Peligrosas, Resistencia de Adhesión en las novelas del Proceso en el 99, y fue editor y autor de Aquí no podemos hacerlo, Moral, Sexual y Figuración Literaria en la Narrativa Argentina, 1960-1976 y 2010. Junto a Juan Luis Peralta, cumplió el volumen Cuerpos Minados, Masculinidades en Argentina, la editorial de la Universidad Nacional de La Plata en 2017. Y bueno, en 2019 ha sido compilador del volumen Desde el armario, género y disidencia sexual en la literatura argentina, también la editorial de la Universidad de La Plata. Es autor de numerosos capítulos de libros y de artículos de revistas académicas, y ha dirigido proyectos de investigación de forma ininterrumpida en los últimos 20 años, los cuales se han centrado por un lado en el análisis de la literatura argentina contemporánea desde la perspectiva de los estudios de género y disidencia sexual, y por el otro en las escrituras de la memoria y espacio biográfico en las últimas 4 décadas. Así que bueno, es un abordaje diferente, en el cual ahora Julieta Mancilla, a quien le cedo la palabra, va a contextualizar y lo va a presentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, es un gusto también tener hoy a José Maristany. Este es el cuarto conversatorio que organizamos en el marco de la muestra Afectar, cuerpos que afectan otros cuerpos. Es una muestra que está en exposición hasta fines de noviembre, así que bueno, quienes no hayan podido visitarla pueden acercarse. Y este conversatorio, junto con los que ya se realizaron con anterioridad, buscan resonar desde distintas aristas con las obras que están en exposición, el planteo curatorial con la muestra. Y bueno, por lo que sabemos de lo que va a conversar un poco José esta tarde, nos da la sensación de que este va a ser uno de los conversatorios que se puede linkear con el conversatorio anterior que brindó Pablo Farneda sobre cómo la historia del arte puede ser un dispositivo para configurar cuerpos hegemónicos, y a su vez también es donde en las obras de arte se pueden encontrar imágenes potencias para romper esos marcos que suelen ser hasta represivos, ¿no? Entonces, ahora vamos a verlo desde el lugar de la literatura. Bueno, estamos súper ansiosos acá por escucharte, José, así que te cedo la palabra y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julieta. Antes que nada quiero agradecer al Museo de Artes, a su director Pablo Lucero y a todo el equipo que trabaja con él, a Julieta especialmente, por haberme invitado en esta ocasión para participar de este conversatorio. La verdad que fue un disparador para mí también, preparar digamos, la idea. Cuando me largó la idea Julieta, digamos, fue una... y a partir de la exposición que está llevando a cabo el museo, para mí también fue una manera de repensar, de revisar cuestiones que tienen que ver con los cuerpos, las masculinidades y la literatura, que es, digamos, la literatura el espacio en el cual yo, o el campo de saber en el cual con el cual yo trabajo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, vamos a empezar a comentar un poco, digamos, cuál es la propuesta que yo tengo para hacerles. Un poquito hay en el título, de alguna manera ya está contenido condensada las líneas principales de lo que intento
lo que voy a intentar exponer. El título que yo propuse, que le propuse a Julieta, es justamente La piel que habitamos, disciplina y disidencia en los cuerpos masculinos de la literatura. Y me gustaría mostrar una ilustración. Voy a compartir. No sé si se ve allí, ¿no? esta ilustración que me resultó sumamente sugestiva. Es una ilustración, es un grabado, ¿sí?, de Nicolás Beatricet, que está incluido en un libro de 1556 del médico y anatomista español Juan Valverde de Amusco, en su obra La historia de la composición del cuerpo humano. Me pareció muy interesante, ¿no?, esta figura que está de alguna manera, que se ha despojado de su piel, ¿no?, y la tiene, si se quiere, la tiene colgando. Vemos una daga allí en una de sus manos, y vemos esa piel que está colgando, ¿sí? Y resulta, ¿no?, esta idea de, bueno, esa piel que habitamos, esa piel que de alguna manera, en este momento estamos hablando del siglo XVI, ¿sí? Estamos percibiendo cómo, por supuesto, la figura humana es la figura, por excelencia, la figura masculina, y cómo, ¿no?, en este grabado aparece, ¿sí?, este hombre que se despoja de la piel, que en aquel momento la piel también era considerada como si se quiere, como un atributo más femenino que masculino, ¿no? Por lo tanto, para descubrir realmente el funcionamiento del cuerpo y la anatomía del cuerpo era necesario despojarse de esa piel, ¿no?, pero de esa piel de alguna manera de la cual habitamos. Y por supuesto el título también evoca aquella película, así que ustedes seguramente han visto, de Pedro Almodóvar, que se llama La piel que habito, ¿no?, en donde justamente también, ¿no?, el tema del cuerpo, ¿sí?, tal vez es una de las películas en donde Almodóvar va más lejos en cuanto a plantear cuestiones que tienen que ver con, con la intervención sobre el cuerpo, con la construcción, ¿no?, de los cuerpos, y justamente con una desesencialización de lo que el cuerpo significa. Entonces me parece que todos estos, ¿no?, tanto la imagen de Valverde como la película de Almodóvar, después están separadas por 4 siglos, permiten entrar un poco en tema acerca de lo que pretendo comentar. Y me gustaría empezar con una cita de un ensayista, un estudioso de la historia del cuerpo y de la historia de las maneras en que el cuerpo fue analizado a través de la historia, que es Thomas Laqueur, que en 1990 escribe un libro que se llama La construcción del sexo, cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. Y la cita es la siguiente. Dice Laqueur: permanecemos en suspenso, ¿sí?, entre el cuerpo, como esa masa de carne extremadamente frágil, sensible y pasajera, con la que todos estamos familiarizados, demasiado familiarizados, y el cuerpo que de forma tan inexorable está vinculado a sus significados culturales como para permitir un acceso no mediatizado. Fin de cita. Es decir, acá en esta, ¿no?, lo que Laqueur nos está diciendo es que existe como esa paradoja entre esta familiaridad que nosotros tenemos con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo, ¿sí?, con su fragilidad, con todo lo que sentimos a través del cuerpo, pero al mismo tiempo con todo lo que significa ese devenir y las transformaciones que los cuerpos van, o que nuestros propios cuerpos van, ¿sí?, teniendo a lo largo de nuestra vida, y que nos da la sensación de que tenemos un acceso directo a él, ¿sí? De alguna manera tenemos la idea de que el cuerpo es el dato empírico por excelencia, del cual podemos estar de alguna manera, que lo tenemos allí, lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Podemos hablar desde el propio cuerpo. Pero por otro lado, ¿no?, la paradoja está diciendo que ese cuerpo está cargado, ¿sí?, desde el momento en que llegamos al mundo, desde el momento de la concepción, está cargado de significados culturales
y eso impediría o estaría contradiciendo esa posibilidad de acceder de manera directa, empírica, neutra y objetiva a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no habría una posibilidad de acceder al cuerpo de manera no mediatizada, ¿sí? Siempre el acceso al cuerpo, ¿sí? Y a nuestro propio cuerpo, ¿no? Ni hablar del cuerpo de los demás, pero nuestro propio cuerpo está ya mediatizado, de una manera está, ¿sí? Intervenido, interferido por, ¿sí? Esos significados culturales que forman parte de la, podríamos decir con Lotman, de la semiosfera, ¿sí? de toda esa esfera semiótica, ¿no? En la cual nos movemos a lo largo de nuestra existencia. Entonces, a mí me interesaba preguntarme en este conversatorio un poco, ver de qué manera, ¿sí? Los discursos de la literatura, específicamente voy a hablar de la literatura argentina, en tanto dispositivos productores de esos, uno de los tantos dispositivos productores de esos significados culturales, ¿no? Que se van adosando, ¿sí? A la materialidad de la carne, cómo esos cuerpos, ¿sí? Cómo esos discursos han ido marcando, ¿sí? O bien han vuelto invisibles, ¿sí? Al normalizar y normatizar los cuerpos masculinos. Entonces, de esta manera, las diferencias étnico-raciales y las disidencias sociosexuales, cuyos soportes son, ¿no? las superficies corporales, van a encontrar en la literatura, ¿no? Un doble juego. Por un lado, podemos decir una forma de disciplinamiento, ¿sí? Pero al mismo tiempo también una expulsión de aquellos cuerpos señalados, aquellos cuerpos marcados. Y esa exclusión implica una exclusión hacia los márgenes. Márgenes que pueden ser los márgenes de la barbarie, pueden ser los márgenes de la patología, pueden ser los márgenes del delito. Pero también pueden servir, ¿cierto? La literatura, los discursos literarios también pueden servir como una vía para reconstruir, para resistir y para valorizar formas corpóreas que de alguna manera no se adecuan a lo que podríamos llamar masculinidades hegemónicas. Entonces, hay tres esferas aquí en las cuales me interesa moverme. Una de las esferas tiene que ver con los estudios acerca de las masculinidades, ¿sí? Yo elegí específicamente, ¿sí? Las representaciones de los cuerpos masculinos, porque bueno, ya hace un tiempo que vengo trabajando sobre las representaciones de masculinidades en la literatura, como dijo Pablo en la presentación, he compilado, ¿sí? Hemos compilado un libro con distintos abordajes sobre las masculinidades en la cultura argentina, junto con Jorge Luis Peralta. Por lo tanto, me interesaba centrarme, ¿sí? En esa representación, lo cual no significa dejar de lado, ¿sí? La cuestión de las mujeres o la cuestión femenina o la cuestión del feminismo, sino que por el contrario, ambos espacios están implicados, como voy a explicar ahora. Y cuando inicié el trabajo sobre las masculinidades, ¿sí? Lo primero que me llamó la atención es que había una especie, o había habido, ¿sí? Por lo menos hasta no hace muchos años, tal vez hasta hace 10, 15 años, una especie de distorsión, ¿no? Que había transformado la perspectiva de género en sinónimo de estudios de la mujer, en sinónimo de perspectivas feministas. Y de esa manera, ¿no? La masculinidad se había mantenido, ¿no? Y había persistido como lo obvio, ¿no? como aquello que no se interroga, aquello que por lo tanto se vuelve invisible, que se vuelve natural y universal, como lo ha sido, ¿sí? Evidentemente el principio de la masculinidad y lo masculino durante, por lo menos en la cultura occidental, podemos decir, desde las culturas, desde la antigüedad hasta el siglo XX.
en donde comienza, tal vez del siglo XX, es donde comienzan a movilizarse o justamente a cuestionarse y a erosionarse ¿sí? esa jerarquía, esa idea de universal. Como lo ha señalado un teórico que ha trabajado sobre masculinidades, que se llama Todd Reiser, él afirma, ¿sí?, que la masculinidad no ha sido objeto de estudio en tanto género, y por lo tanto esa invisibilidad debería ser justamente estudiada como uno de esos elementos constitutivos, ¿no? Esta idea de ser un término no marcado, ¿sí? Justamente dentro de lo que pueden ser los binarismos que constituyen las bases del pensamiento de la episteme occidental, el principio masculino es el principio no marcado. Por lo tanto, los intentos, dice Reiser, de mantener la masculinidad en silencio, ¿sí?, sin marca, excluida de lo que sería la problemática de género, justamente es uno de los caracteres recurrentes, de sus caracteres recurrentes, y tal vez es una de las formas en que la masculinidad recurre para persistir, ¿no?, para de alguna manera seguir estando, ¿sí?, de esa manera invisible, de esa manera impalpable, ¿sí? Entonces me parece que la importancia de los estudios sobre la masculinidad reside justamente en corregir esa distorsión y ver, ¿sí?, que la unidad, ¿sí?, de los estudios interdisciplinarios de género, ¿no?, ya sea el género tomado desde la historia del arte, desde la antropología, deben ser necesariamente, ¿sí?, no las masculinidades solamente, ni las feminidades por otro lado, sino las relaciones sociales e intersubjetivas que se dan entre los géneros, ¿no? Entonces, lo que allí debería concitar nuestra atención es lo que Gail Rubin, ¿sí?, en el año ya 1975, en un célebre artículo, llamó el sistema sexo-género. Con respecto entonces también a las masculinidades, ¿no? Lo que podemos ver es que la idea de masculinidad a través de los estudios y de la crítica que se ha ido, o los desarrollos teóricos que se han ido postulando, se presenta como una pluralidad, son masculinidades, y dentro de esas masculinidades podemos pensar en ciertas masculinidades hegemónicas, ciertas masculinidades modélicas, pero al mismo tiempo también, y en distintos momentos históricos, masculinidades disidentes, contrahegemónicas, contestatarias, es decir, no solamente aquellos varones que escapan de los mandatos patriarcales, estoy pensando en el activismo muy importante, ¿no?, de los grupos justamente de varones antipatriarcales, que en los últimos 10, 15 años han hecho eclosión y que han aparecido, por ejemplo, en distintos centros urbanos de acá de Argentina. No solamente estas, ¿no?, estos varones antipatriarcales, sino también otras masculinidades que ya no están asociadas naturalmente al cuerpo masculino, ¿sí?, al cuerpo masculino entendido como el cuerpo físico, cromosómico, o biológico, sino como, por ejemplo, una masculinidad femenina, las masculinidades femeninas, las masculinidades lésbicas, las masculinidades trans o intersexuales, ¿no? Allí aparece todo un campo también que es necesario, sobre el cual es necesario preguntarse sobre cómo afectan o cómo se incluyen estas otras masculinidades, y cómo también en estas masculinidades, cómo funciona, ¿sí?, el cuerpo, y cómo lo corporal, ¿sí?, está siendo trabajado desde esa perspectiva. En este sentido, por ejemplo, un texto como el de Beatriz Preciado, ahora llamado Paul Preciado, ¿sí?, sobre su propia experiencia, ¿no?, intentando hacer una transición hacia el cuerpo masculino a partir de la aplicación de testosterona, por ejemplo, resulta sumamente interesante, y resulta interesante también las anotaciones que ella va haciendo sobre cómo es percibida esa transformación, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ámbito de las masculinidades que de alguna manera son masculinidades, como dije yo, disidentes, son masculinidades contestatarias, y son evidentemente masculinidades que deben ser
consideradas desde otra mirada que no es la mirada de la masculinidad hegemónica. El segundo, digamos, esto con respecto a las masculinidades. El segundo punto tendría que ver con el estudio de los cuerpos, ¿sí? Y vuelvo un poco a la cita de Lacan y al estudio, ¿sí? El estudio de los cuerpos que hace Lacan. Y fundamentalmente, cuando hablamos de cuerpo, la mirada, ¿sí? Va a estar puesta fundamentalmente en intentar ver cómo, por supuesto, a lo largo de la historia fueron considerados, ¿no?, los cuerpos, y cómo fue considerada la sexuación de los cuerpos, es decir, cómo los cuerpos fueron siendo sexuados de distinta manera, ¿sí?, a lo largo de la historia. El texto de Lacan es apasionante, ¿no?, por el panorama que da, un panorama que va desde los griegos hasta Freud, es decir, hasta la primera mitad del siglo XX. Es también magnífico por la cantidad de fuentes que tiene, y justamente lo que Lacan nos plantea, o leyendo ese libro, lo que nosotros podemos ver es que justamente la manera de interpretar los cuerpos a lo largo de la historia ha estado sujeto no tanto a la posibilidad o no de llegar a una verdad más o menos científica, sino fundamentalmente a condicionamientos epistemológicos y políticos. Es decir, que podemos decir que en toda la historia que hace Lacan hay siempre ciertos condicionamientos, hay una episteme que se impone, hay una mirada política, y política entendido en sentido más amplio, ¿no? Una política también que incluye las diferencias de género, en donde los cuerpos han sido de alguna manera pensados a partir de una matriz que se inscribe dentro de esa epistemología y dentro de esa política. Así, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, hasta el siglo de la Ilustración, fines del XVII, comienzo del siglo XVIII, ¿no?, el siglo de las luces, va a prevalecer, por ejemplo, el modelo del sexo único. No se considera que hombres y mujeres tienen dos sexos distintos, sino que, ¿no?, hay un modelo unisexual, es decir, que la única diferencia es que, digamos, el aparato reproductor o el aparato genital es exactamente igual en hombres y mujeres. La diferencia es que las mujeres lo tienen hacia adentro. Aquello que en el hombre es pura expresión hacia afuera, ¿sí?, desde el pene, los testículos, ¿no?, el escroto, en la mujer, todos esos elementos están dentro del cuerpo de la mujer. Entonces no se consideran al hombre y la mujer como, ¿no?, dos sexos distintos, sino como un mismo sexo, y por supuesto esto dentro de una jerarquía, ¿cierto? Dentro de una jerarquía que por supuesto se considera que el cuerpo del hombre es más perfecto, tiene más calor que el cuerpo, ¿no? El tema del calor y los fluidos va a ser central en el tema para considerar el cuerpo, pero de alguna manera esa visión del cuerpo único está puesta al servicio de esa jerarquía, jerarquía que de alguna manera está puesta en el plano de lo ontológico, de lo metafísico, para hacer la descripción biológica. De alguna manera la descripción biológica está supeditada a esa idea de jerarquía, de lo vertical, de lo erecto, que tiene que ver con los principios de la masculinidad, ¿no? Entonces el cuerpo, ¿no?, el cuerpo femenino, ¿no?, o el aparato reproductor femenino sería exactamente como el aparato reproductor masculino. Entonces podemos decir que el sexo hasta ese momento todavía es una categoría sociológica, y donde vemos que acá el género está precediendo al sexo. A partir del siglo XVIII hay otro corte, hay una ruptura epistemológica, ¿no? Entonces, por supuesto, es el momento en que la ciencia, tal como la conocemos en la actualidad, ¿sí?, va a desarrollar sus conocimientos, y recién en este momento, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, van a comenzar a producirse dos sexos opuestos. Pero, y el sexo, por supuesto, ahora va a ser el fundamento biológico de lo que es ser macho o hembra en la especie humana. Ahora bien, lo que nos demuestra Lacan es interesante es que
aún en este conocimiento científico que se lleva a cabo desde el siglo XVIII, el siglo XIX, conocimiento médico, conocimiento psiquiátrico, psicoanalítico, es un conocimiento que también está condicionado, ¿sí?, por esas bases y por esa matriz epistemológica, ¿sí? Entonces, y política. Entonces, lo que está diciendo Laqueur es que a pesar de que esa ciencia, la ciencia moderna, se presenta como una ciencia que de alguna manera no es absolutamente neutra, objetiva. A pesar de ello, si la ciencia también está de una manera condicionada o está supeditada a determinadas formas, a determinados valores, a determinadas formas de concebir, por ejemplo, lo femenino y lo masculino, ¿sí?, que de alguna manera no pudieron o no han sido o no fueron, por lo menos hasta mediados del siglo XX, ¿sí?, cuestionados. Durante la ciencia se presentaba como aquello, ¿sí?, como aquel campo en donde se planteaba la verdad y por lo tanto no era posible, ¿sí?, cuestionarla. Y por último, esto entonces con respecto a la historia de los cuerpos, ¿no?, y que esto después lo vamos a retomar un poco cuando veamos el tema en lo literario. Y el tercer punto, la tercera base, ¿sí?, sobre la cual yo me estoy sosteniendo esta exposición o estas ideas que estoy desarrollando, tiene que ver con la literatura como una tecnología de género. Y en este sentido estoy tomando la idea de tecnología de género tomada de una feminista de los años 90, Teresa de Lauretis, una feminista norteamericana, que justamente llamó de esta manera un artículo muy famoso, la tecnología de género, tomando a su vez la idea de tecnología de Foucault, ¿sí? Foucault va a hablar de una tecnología de sexo, ella habla de una tecnología de género. Y de Lauretis lo que dice es que en realidad, digamos, el género es una construcción que se hace a partir de dispositivos culturales. Ella está fundamentalmente interesada en el cine, trabaja las imágenes del cine y la manera en que el cine construye, ¿sí?, esa forma de género, y cómo naturaliza esos modelos, esas imágenes, y cómo, de alguna manera, aquello que es construido pasa o termina pareciendo como mera copia de lo que es natural. Es decir, esas imágenes parecieran que lo que están haciendo es copiar, ¿sí?, una realidad que está allí desde siempre, cuando en realidad esas imágenes lo que hacen es construir esas representaciones corporales. Entonces, para mí la literatura también, ¿no? La literatura también es una tecnología de género, es un dispositivo, ¿sí?, altamente, puedo decir, eficiente, y que fue más eficiente aún, ¿sí?, yo podría decir entre, digamos, siglo XIX, siglo XX, en el momento en donde sí se expanden los campos de lectura, se expande el campo en los lectorados, ¿no?, la posibilidad de acceso a la lectura, ¿sí?, digamos, en el mundo occidental podemos decir que la gran eclosión de la circulación, de la distribución, de la edición de libros, ¿no?, va a estar en el siglo XIX, va a acompañar también todos los procesos de alfabetización que se dan, ¿no?, en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, y que por supuesto hacen que la literatura se erigió como un discurso central, un discurso privilegiado, ¿sí?, un discurso que los propios estados consideraban como central para instaurar o para inventar tradiciones, para poder construir formas de ciudadanía. Tal vez, ¿sí?, desde mediados del siglo XX, la literatura está compitiendo en este campo con, por supuesto, con todo el campo de producciones audiovisuales, ¿no? Pero podemos decir que a lo largo de todo el siglo XIX y a partir del siglo XX, y hasta mediados del siglo XX, las culturas, la cultura letrada y la industria cultural, ¿sí?, de masas va a estar justamente configurada a partir del libro. De allí la importancia también de la literatura en un momento en donde las imágenes o lo audiovisual estaba muy restringido, ¿no? Sabemos que las imágenes
o los libros ilustrados, o las revistas con imágenes, realmente, bueno, comienzan recién a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y la idea de la imagen y de la reproducción de imágenes no era algo que se pudiera dar por supuesto. Entonces, yo creo que el discurso literario, ¿no? o en las obras literarias, en las descripciones, en la manera en que se presentan los cuerpos, hay allí operaciones, ¿sí?, en las que se concentra, ¿sí?, la manera en que los cuerpos son construidos, son habilitados, son borrados, son invisibilizados, son naturalizados. Entonces me parece que una relectura muchas veces de los textos, de textos clásicos, de textos canónicos, centrada en la mirada sobre el cuerpo, puede ser sumamente productiva, ¿no? Para deconstruir, ¿no? Para utilizar ese concepto de Jacques Derrida, y que ahora, bueno, ha cobrado un uso muy, muy general. Me parece que es importante justamente pensar cómo podemos deconstruir esas imágenes que están cristalizadas. Y la idea un poco, entonces, de este recorrido, yo voy a tratar de hacer un recorrido que es sintético, que es sucinto, que evidentemente tiene que ver, las elecciones que yo hago de los textos tienen que ver con textos que me son familiares, textos que me han interpelado, pero seguramente otra persona podría hacer un recorrido totalmente distinto o tomar otros autores, otras obras. Yo creo que podríamos empezar por qué pasa con los primeros textos, esos primeros textos que surgen en el momento en que se constituyen, podríamos decir, o en donde empieza a emerger la idea de una nación, ¿sí?, la idea de una patria, ¿sí?, que son aquellos textos que surgen en la época de las luchas emancipatorias, ¿no?, podríamos decir, a partir de 1800, de las invasiones inglesas, de 1810 con la Revolución de Mayo, hasta 1824, donde allí me parece que surgen elementos que nos permiten hablar de ciertos cuerpos, sobre todo en los inicios de lo que va a ser después un género y un sistema literario muy importante para el siglo XIX, como es la literatura gauchesca, ¿sí? Entonces allí tenemos por ejemplo, a Bartolomé Hidalgo, ¿sí?, que es a quien se considera como el fundador de la literatura gauchesca, ¿sí?, con sus cielitos, con sus diálogos patrióticos, en donde hace hablar a dos gauchos. Evidentemente, bueno, había un interés muy fuerte por parte de estos escritores letrados de interpelar a estos sectores populares, generalmente en las zonas rurales, para que se incorporaran y para de alguna manera persuadirlos de la importancia de participar en las luchas de emancipación. Entonces, aquí, ¿sí?, en los diálogos de Hidalgo, aparece la idea. Por un lado aparece una idea de una integración, tal vez que después se va a perder, ¿no?, una integración al cuerpo de la nación, ¿sí?, al cuerpo a esa comunidad que comienza a imaginarse como independiente, y que es la integración justamente de distintos sectores sociales, ¿no?, donde van a estar, por supuesto, quienes llevan adelante la lucha revolucionaria, pero también van a participar, ¿no?, los gauchos, tienen que participar los gauchos, pero también tienen que participar los indios, y también tienen que participar, ¿sí?, los afrodescendientes, ¿no?, que en ese momento, ¿sí?, los negros van a ser una población muy importante, un sector de la población muy importante. Entonces, por un lado hay una idea de integración, y por otra parte ya hay una distinción entre los cuerpos, ¿no? ¿Cuál es esa distinción que hace Bartolomé Hidalgo entre los cuerpos? Bueno, no hay una distinción entre lo que justamente señaló Josefina Ludmer, que son entre aquellos cuerpos que están marcados, usados, cuerpos usados que ya fueron usados para la guerra. En uno de los diálogos, por ejemplo, ¿no?, aparece el gaucho Andrés Bordón, ¿sí?, al cual los gauchos Chan y Contreras van a visitar, y a Andrés Bordón en realidad le falta una pierna, y esa pierna la ha perdido, ¿sí?, en una de las batallas. Me parece que nombra la batalla de Vilcapugio. Entonces tenemos ese cuerpo, ¿no?, ese cuerpo que es insensible, pero al mismo, que es de una manera que ya no sirve, pero al mismo tiempo es un cuerpo patriota, ¿sí?, es el cuerpo de alguien que peleó por la patria.
Y por otro lado, en ese mismo diálogo, están los cuerpos no usados, es decir, están los cuerpos rebeldes, los cuerpos de aquellos gauchos, de aquellos criollos, ¿sí?, que se rehúsan, ¿sí?, a participar en la lucha. Entonces acá aparece por primera vez esta idea del gaucho bandido, del gaucho matrero, del gaucho rebelde. Acá es el gaucho rebelde, es el gaucho de una manera que no ha, ¿sí?, que no ha participado, que no ha podido ser conducido, no ha podido ser integrado a las filas de los ejércitos. Entonces ahí me parece que hay una primera, ¿no?, en estos poemas, en este poema de Hidalgo hay como una primera separación, ¿sí?, acerca de, no tanto una separación etnorracial, sino una separación que tiene que ver con los objetivos políticos e ideológicos del momento en que ocurría o que se estaba produciendo esta literatura gauchesca, y donde era necesario justamente, ¿sí?, poner en evidencia cuál era o la importancia que tenía el hecho de haber sido, de haber participado en las luchas revolucionarias. Después la otra, me parece, siguiendo un poco, adelantándome ya en el siglo, un poco más en el siglo XIX, a partir de fundamentalmente de 1830, lo que vamos a encontrar son los cuerpos de la civilización y los cuerpos de la barbarie, ¿sí? A partir de ese momento, me parece que es lo que se pone en discurso, justamente son estos dos tipos, este eje, ¿sí?, de la civilización y la barbarie, va a ser también un gran parteaguas en relación con la manera de imaginar una comunidad. Habíamos dicho que con Hidalgo había una pretensión de integración, Hidalgo seguía un poco los principios artiguistas, democráticos, de absoluta integración de todos los sectores de las provincias del Río de la Plata, con, digamos, con el avance del siglo, ¿sí?, y con la nueva generación, o con las, digamos, con los sectores ya de dominantes, y la nueva generación, la generación romántica, va a aparecer esta idea de la civilización y la barbarie, en donde evidentemente la barbarie va a ser un gran espacio de exclusión, va a ser un gran afuera constitutivo, donde van a aparecer los gauchos, donde van a estar las mujeres, donde van a estar los indios y también donde van a estar los negros. Este momento, ¿sí?, coincide en Argentina con, por supuesto, por un lado, con la guerra de facciones entre, ¿sí?, unitarios y federales. En este contexto se desarrolla el romanticismo que ha sido traído por Echeverría, y es el romanticismo de alguna manera el que da la pauta acerca de la manera en que deben ser representados esos cuerpos. Lo interesante del romanticismo es que el poeta, el cuerpo del poeta en el romanticismo de alguna manera se borra, se desencarna. Y esto tiene que ver con los principios, ¿sí?, en cuanto a la idea de ese genio que es el poeta, y por lo tanto el poeta prácticamente es puro espíritu, por lo tanto su cuerpo se vuelve invisible. Si hay afecciones, tiene que ver con afecciones, que son fundamentalmente afecciones que tienen que ver con la pasión, que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con la tristeza, pero de alguna manera el cuerpo, ¿sí?, ese cuerpo del poeta, que por supuesto es un varón, ¿sí?, es un varón de blanco o criollo, blanco, siempre entre comillas, ¿no?, para pensarlo en el ámbito de literatura argentina, se evapora, podemos decir, el cuerpo, pero aparece con fuerza justamente el cuerpo de la barbarie, el cuerpo del mal. Aparecen los enemigos, aparecen los adversarios. Entonces, ese cuerpo del mal, esos enemigos, esos adversarios, muchas veces van a ser justamente mirados y van a ser representados a través de la pantalla, o a través de la óptica, ¿sí?, justamente del romanticismo, ¿no? Podemos decir que aparece allí, ¿no?, todos los elementos que han permitido tal vez construir, ¿sí?, o que vienen con el romanticismo, en eso que podemos llamar una especie de gótico rioplatense, ¿sí? Es decir, el terror unido a la atracción, ¿sí?, a la atracción por el mal,
que se puede percibir en distintos autores. Uno de estos, una de las bestias negras del romanticismo va a ser, por supuesto, el indio y el cuerpo del indio. ¿Sí? El cuerpo del indio, que va a ser un cuerpo absolutamente irredento, que no se puede redimir, que es animalizado, que es vampirizado. ¿Sí? Ejemplo de esto es uno de los textos, ¿no?, que forman parte del canon de la literatura argentina, que es La cautiva de Esteban Echeverría. ¿Sí? En ese texto podemos ver cómo se sientan las bases de lo que es justamente la imagen del indígena, ¿no? Un indígena que está perfectamente homologado a formas animales y que está de alguna manera pensado como, ¿sí?, como un vampiro que chupa la sangre de las yeguas, con un costado satánico, ¿no?, como si fuera una especie de aquelarre. Y por otra parte tenemos justamente la utilización, ¿sí?, de los cuerpos en esta guerra de facciones, esta guerra entre unitarios y federales. ¿Qué pasa con el cuerpo de los unitarios? ¿Sí? Para pensar un poco en el cuerpo de los unitarios, tal vez podemos traer otra obra de Echeverría, que es El Matadero, ¿sí?, escrita aproximadamente entre 1838 y 1838 y 1840, en donde lo que aparece allí de manera muy neta, y aquí sí empieza a tallar el tema del sistema sexo-género, es la feminización del cuerpo del unitario. Ustedes recuerdan el Matadero, ¿no? El unitario es apresado por esa, ¿no?, por ese grupo, por esa banda, así que dirige el Matadero de federales, federales mazorqueros. Y el cuerpo del unitario va a ser sometido, va a ser torturado, ¿sí?, por los federales. Y él exclama, ¿no?, primero degollarme que desnudarme, ¿no?, infame canalla. ¿No? Porque en realidad lo intentan desnudar y lo que están intentando hacer es violarlo, ¿sí?, si se quiere. Por supuesto, la violación no llega a producirse porque el unitario termina muriendo antes de que se produzca eso. Y hay una escena en espejo en un famoso poema, ¿sí?, de Hilario Ascasubi dentro de la gauchesca, que es La Refalosa. Esa escena, el Matadero tiene su imagen especular en la gauchesca con La Refalosa. Y en la Refalosa justamente se detalla el tormento que sufre un unitario en manos de la mazorca, ¿sí? En ambos casos, la forma de humillación pasa por feminizar, ¿sí?, es decir, desnudar y penetrar, o al menos amenazar con hacer tal cosa, ¿sí? La Refalosa es una amenaza: mirá, unitario, que te vamos a hacer tal cosa. Es decir, que se coloca en el lugar de la pasividad, ¿sí?, al enemigo. Entonces, allí ya estamos viendo cómo, ¿sí?, hay toda una, ¿no?, los cuerpos son utilizados de una determinada manera. El cuerpo del unitario desde los federales, ¿sí?, va a ser presentado también con ciertos rasgos de debilidad, ciertos rasgos que pueden estar o pueden asociarse digamos, del lado de lo femenino. Y dentro de lo que es la civilización y barbarie, por supuesto, no podemos olvidar el Facundo de Sarmiento. Facundo Sarmiento, que es el gran libro, ¿sí?, modélico, de una manera ultra canónico, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica, de una manera donde se sientan las bases de lo que es la civilización y la barbarie. ¿Cuál es el cuerpo de la barbarie por excelencia? ¿Sí? Es el cuerpo del propio Facundo Quiroga, ¿sí? Entonces es interesante ver las descripciones que hace Sarmiento sobre ese cuerpo. Ahora ya estamos, ¿no? Ya no es, por supuesto, tiene que ver con el cuerpo del federal. Ahora ya no es el cuerpo del unitario, sino es el cuerpo, ¿no?, que se feminiza, sino es el cuerpo del federal, como es visto, del caudillo federal. Ese cuerpo de la barbarie fundamentalmente está cubierto de pelo, ¿sí? El tema de las pilosidades del cuerpo de la barbarie va a ser central. Entonces, antes de pasar a describir por primera vez al caudillo riojano, Sarmiento comenta la base científica sobre la que reposa su retrato. Fíjense qué interesante, ¿no? Ya en 1845, ¿no? Sarmiento nos dice: la frenología o la anatomía comparada han demostrado, en efecto, las relaciones que existen entre las formas exteriores y las disposiciones morales,
entre la fisonomía del hombre y la de algunos animales a quienes se asemeja en su carácter. Está sentando ya todo un principio, ¿no? De allí en más podemos pensar que todas las descripciones que va a hacer Sarmiento en su libro, no solamente de Quiroga, sino de todos los personajes, los múltiples personajes que aparecen, van a estar de alguna manera ligados a, o van a estar sustentados por este principio, ¿no? El principio de la frenología, de la anatomía comparada, esta idea de que, ¿no?, los rasgos físicos de alguna manera están expresando ciertos rasgos, ciertas capacidades o incapacidades espirituales. ¿Y cómo describe Facundo a su protagonista? Dice: Facundo era de estatura baja y fornida, una cabeza bien formada, cubierta de pelo espesísimo, negro y ensortijado. Su cara estaba hundida en medio de un bosque de pelo, sus ojos negros, llenos de fuego y sombreados por pobladas cejas, causaban una sensación involuntaria de terror en aquellos sobre quienes alguna vez llegaban a fijarse. Facundo nunca miraba de frente y tenía de ordinario la cabeza siempre inclinada. Entonces, en esta descripción ya podemos ver que hay en Facundo una cierta idea de elementos, sobre todo lo que tiene que ver con, como decía antes, con el pelo, con la pilosidad, la cantidad de pelo que tiene, o el tema de la mirada torva, la cabeza inclinada, que son elementos que tal vez después él va a ir reafirmando a partir de las conductas que tiene Facundo. Y por supuesto está el cuerpo marcado de la mujer, ¿sí? En este momento también. ¿Cuál es el cuerpo marcado de la mujer? El cuerpo de la cautiva, ¿sí? Las cautivas, ¿sí? Las cautivas de ambos, ¿no? Podemos decir las cautivas blancas, pero también las cautivas indias, ¿sí? Sobre las cautivas indias, bueno, por supuesto que hubo muchísimo silencio, no se habló sobre las cautivas indias, o prácticamente cuando se habla de las cautivas se da por descontado que las cautivas son solamente las cautivas que tienen, ¿sí?, que han capturado los indios. En el caso de estas cautivas blancas, simplemente decir que, bueno, también el cuerpo, ¿sí?, de la cautiva es un lugar, ¿sí?, es el lugar por excelencia de la contaminación. En el poema La cautiva, precisamente, ¿no?, de Echeverría, ya mencionado antes, cuando Brian encuentra a María, lo primero que trata de cerciorarse es que María no haya sido tocada por un indio, ¿sí? Porque le dice: si vos has sido tocada por un indio, ya no sos digna de mí. Directamente, ¿no? De María, que viene a salvarlo y que finalmente la va a salvar, pero le dice: mira, si un indio te ha tocado, si te ha besado, si has tenido relaciones con un indio, no, acá no seguimos jugando, no seguimos, lo nuestro terminó. Tiene que ver con el cuerpo de la mujer como el lugar que no podía ser contaminado, ¿no? Ese cuerpo debía de la contaminación provenía de esa, la simple posibilidad de un mestizaje blanco, indio, era impensable, o tenía que ver con uno de los principios sobre los cuales no se podía construir la nación. ¿Sí? Como va a decir Susana Rotker, la nación, la nación se construyó sobre una ficción de lo blanco, una nación blanca, ¿no?, en donde los mestizajes de alguna manera se volvieron invisibles. Pero también es el romanticismo, o algunas epígonas del romanticismo, el romanticismo el que permite también la aparición de escritoras, ¿no?, de escritoras mujeres. Estoy pensando en Rosa Guerra, en Eduarda Mansilla, en Juana Manuela Gorriti, por supuesto. Es interesante ver qué pasa con estas mujeres que tuvieron mucho esfuerzo para hacerse un lugar en el campo, ¿sí?, entre los intelectuales de la época, para fundar sus periódicos, ¿no? Fueron objeto de bromas, de humoradas de los propios escritores o intelectuales. Entonces, es interesante ver, bueno, o a mí me interesa leer, bueno, qué pasa con estas escritoras cuando tienen que describir el cuerpo masculino. Y hay un texto, ¿sí?, de Rosa Guerra, que es de 1860, que se llama Lucía Miranda, que está basado en una antigua leyenda, ¿sí?, de la conquista. ¿Sí? Lucía Miranda sería la mujer que viene con uno de los conquistadores y que funda el puerto de Sancti Spiritu.
Y Lucía Miranda lo que intenta es, de alguna manera, o establece una relación sí, de amistad y de, podemos decir, de una, didáctica con los grupos, con el grupo de los indios timbúes, que son el grupo de los indios que habitaban la provincia de Santa Fe, en la zona de Colastiné aproximadamente, donde estaba ese fuerte. Entonces, ¿qué hay acá? Por supuesto, siguiendo las leyes del romanticismo, hay una idealización del cuerpo masculino, pero al mismo tiempo esa idealización es una idealización sobre el cuerpo del indígena. Es interesante ver cómo describe Rosa Guerra al cacique Mangora. Una descripción que no había aparecido hasta ese momento, ¿no? Hay una descripción que de alguna manera se puede pensar, ¿no? Hay una idea de un cuerpo masculino, ¿sí? Que es un cuerpo que tiene elementos, si se quiere, modélicos, que remiten a una belleza corporal. ¿Qué dice Rosa Guerra cuando describe a Mangora? Dice, tenía alta talla y era de fuerte musculatura, sus formas esbeltas, y aunque de color cobrizo, como son todos los indios, no tenía aplastada la nariz. Sus ojos eran chispeantes y en todo su continente se conocía era dominado por pasiones fuertes y tiernas a la vez. Atlético y hermoso cuerpo que realzaba aún más el vistoso plumaje que adornaba su persona. Es decir, Rosa Guerra aquí está describiendo, ¿no? A diferencia de lo que son sus contemporáneos, ¿no? Poetas y escritores románticos, ella de alguna manera idealiza ese cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo pasa a ser objeto de deseo, ¿sí? Evidentemente hay que leer entre líneas, pero digamos, Lucía Miranda de alguna manera se siente atraída por ese cuerpo, ¿no? De ese indio, ese Mangora, que es el cacique, que la escucha pacientemente y que termina enamorándose de ella. Pero, bueno, Lucía es una mujer casada, ¿no? Intenta a toda costa no ceder a la tentación, y bueno, eso produce un desenlace terrible porque finalmente Mangora termina mandando a incendiar todo el fuerte, ¿sí? Y por supuesto su hermano termina matando a Lucía Miranda y a su esposa. Pero llama la atención, ¿sí? Esta forma de describir un cuerpo, por un lado es un cuerpo que está inscripto en una disidencia etnorracial, como el cuerpo del cacique, ¿sí? Y por otro lado la idea de un cuerpo que puede inspirar un acierto, ¿no? Puede llegar a ser un cuerpo que inspire deseo y puede representar un ideal de belleza. Después del naturalismo después del romanticismo nos encontramos con los cuerpos del naturalismo, y ese regreso y aquí sí que hay un regreso a la materialidad, ¿sí? Acá vamos a comenzar, ¿sí? A la materialidad del cuerpo, ¿sí? A un cuerpo que se examina, un cuerpo que se mira de cerca. Entonces acá vamos a tener los ejes de la salud y de la enfermedad, de lo normal y de lo anormal. A ver, es la gran etapa de las taxonomías, ¿no? Podemos decir que estamos en la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo, ¿no? Es el gran fundamento biológico ¿no? Que de alguna manera sobre el cual se erigen las ideas, los postulados y el programa, fundamentalmente lo que en la historiografía literaria se llama la generación del 80. Entonces, es la gran etapa de taxonomías como Foucault lo ha demostrado en la historia de la sexualidad, en el primer volumen, ¿no? La voluntad de saber, y en donde en este momento justamente hay una incitación a los discursos, ¿no? Y sobre todo a los discursos acerca de la sexualidad, ¿sí? Se incita a que, ¿no? Hay un estímulo a hablar de la sexualidad. Por supuesto se puede hablar no cualquiera puede hablar de esa sexualidad, sino que hay campos específicos como pueden ser la medicina, la biología, la psiquiatría, el discurso jurídico, la pedagogía, pueden y hablan permanentemente sobre la sexualidad, y es el momento también en que se produce la implantación perversa.
esa implantación perversa tiene que ver con la aparición de estos sujetos, de estos seres, que de alguna manera comienzan a ser justamente marcados como sujetos que se apartan de la norma, de la normalidad, se apartan de la salud, ¿sí? Del cuerpo saludable, y presentan de alguna manera, ¿sí? alguna forma, ¿sí? de desviación, alguna forma de morbilidad, ya sea física o psíquica. Entonces, acá es muy importante, ¿no? que el Estado, ¿sí? el Estado se interesa por conocer a la población. El Estado se hace cargo, además, de los nacimientos, de los casamientos, de las muertes, ¿sí? Está el gran comienza, ¿no? a desarrollarse de manera íntimamente ligada al Estado la demografía, ¿no? La demografía es lo que le permite al Estado conocer la situación de su población. Entonces se describen enfermedades, ¿no? Comienza el naturalismo, tiene una gran atracción por aquello que se describe, por aquellas enfermedades que se describen. Pensemos que el modelo sobre el que se inspiran es fundamentalmente el modelo de la ciencia experimental y el modelo de los médicos de la época, ¿sí? que observaban y que describían, ¿sí? un caso clínico. Entonces, por ejemplo, se describen las enfermedades, como puede ser la tuberculosis. Se describe el Krupp, ¿sí? el Krupp que mata a los niños, ¿no? Ahí tenemos el famoso cuento de Eduardo Will, de Tini, ¿sí? Seguramente quienes aunque tenemos ya cierta edad, lo debemos haber leído en la escuela, o la muerte de la hija de Andrés, el personaje de Sin Rumbo, que también muere de esa enfermedad, ¿no? Y los narradores no, digamos, justamente insisten y no tienen ningún empacho en describir la manera en que evoluciona la enfermedad, ¿no? Desde los primeros síntomas hasta el momento en que al niño o a la niña hay que hacerle una traqueotomía, ¿no? Y no ahorran sangre, no ahorran cortes, no ahorran gritos para hacer conocer, ¿sí? Cómo es, qué ocurre, ¿sí? Con esta enfermedad. Y por supuesto, también tenemos esas enfermedades, ¿no? psíquicas, como puede ser el spleen, ¿no? Esa especie de depresión, esa especie de, ¿no? lo que se llamó el mal del siglo, esos sujetos, por supuesto, pertenecientes a las clases altas, ¿no? que no saben qué hacer de su vida, ¿sí? que de alguna manera tienen tendencias suicidas, ¿sí? que ¿no? van de un lado para otro sin entusiasmarse absolutamente por nada, que fue una forma, ¿no? muy común entre el naturalismo, en la bohemia modernista también aparecían esos personajes. Y por supuesto, ¿qué aparece acá? ¿Qué aparece? Aparece el cuerpo de los inmigrantes. Es el otro, ¿sí? Se deja un poco, se deja de alguna manera el cuerpo de los gauchos para aparecer o para interesarse en el cuerpo de la inmigración. El Estado está muy interesado en ver qué pasa con esos cuerpos, y la literatura se hace cargo de ello también. Hay un texto justamente de Eugenio Cambaceres, que se llama En la sangre, que es de 1887, donde justamente Cambaceres va a tomar como caso, el caso que él está explorando, que está describiendo, el caso de Genaro, un hijo de inmigrantes italianos, que digamos, que asciende socialmente, ¿sí? Pero a partir de qué? A partir de simulaciones, a partir de fraudes, a partir de ocultar todo aquello que no puede, a partir de todas sus imposibilidades. Lo que Cambaceres está presentando allí es estas condiciones congénitas que se dan en la herencia teológica, y que hace que un sujeto como Genaro no tenga posibilidad de acceder, ¿sí? al mundo del espíritu, que no tenga posibilidad de acceder a la educación. Si logra terminar Genaro los estudios secundarios, es haciendo trampa y robando una bolilla, porque es una bolilla que él no sabe, entonces la roba.
El único lugar en donde puede entrar, ¿sí?, Genaro, en donde no puede entrar Genaro, y donde de alguna manera es el lugar que pone a prueba, ¿sí?, estas capacidades espirituales y este linaje, es el Club El Progreso, que es el club en donde, por supuesto, los varones, ¿sí?, de las familias patricias, ¿sí?, se encontraban, y por supuesto que para entrar, digamos, hay que hacer, se pasa un examen, o se examina al postulante, y evidentemente Genaro no puede entrar. Pero lo importante es que, de una manera allí, el cuerpo, ¿sí?, ese cuerpo está sometido, a las leyes de la herencia, por un lado, ¿sí?, y por otro lado está sometido también a las leyes del medio, ¿no?, al determinismo del medio. Pensemos que el naturalismo, ¿no?, de la mano de Solá en Francia, sí había trabajado justamente, o había tratado de representar lo que eran los medios populares, que tenían que ver tanto medios urbanos, referidos, por ejemplo, a la prostitución, o en los medios proletarios referidos a las minas de carbón. En el caso del naturalismo en Argentina, de una manera utilizado, ¿no?, o tomado de la mano de Cambaceres, evidentemente va a ser una herramienta puesta al servicio de las clases dominantes. Y de las clases dominantes, Cambaceres le va a estar diciendo a su propia clase: ojo, tengan cuidado, porque acá tenemos unos inmigrantes que, si nosotros no les ponemos algún límite, van a terminar ocupando espacios que son naturalmente nuestros. Eso es lo que está diciendo. Genaro finalmente termina casándose con una muchacha de clase alta, pero bueno, ese casamiento es un casamiento obligado porque él prácticamente la viola, ¿sí?, y deja embarazada a esta muchacha. Bueno, todos los elementos, ¿no?, negativos están concentrados en este muchacho, que lo que ha hecho es pretender ascender socialmente. Todo bien con los inmigrantes, siempre y cuando se quedaran, ¿sí?, como tachero. Digamos, el padre de Genaro era tachero, arreglaba ollas. Entonces, bueno, todo bien si los inmigrantes se quedaran en ese lugar. Ahora bien, por ese mismo momento, ¿sí?, aparece otro cuerpo, aparece un cuerpo que ya es legendario, ¿sí?, en otro gaucho, ¿sí?, que es Juan Moreira. Juan Moreira, que va a estar, sí, también va a ser de alguna manera va a estar en las bases, en los orígenes del teatro nacional. Eduardo Gutiérrez no publica ese folletín en 1879. Y por supuesto en Juan Moreira aparece, llama la atención, ¿no?, la descripción que hace Gutiérrez en el folletín de Juan Moreira. A lo largo de todas las entregas del folletín va a hacer hincapié en las dotes físicas de Juan Moreira, ¿no? Juan Moreira tiene unos ojos magníficos, hay como un exceso de masculinidad, ¿sí?, en Juan Moreira. Por supuesto que no está reñido con las lágrimas, llora pero siempre a escondidas, o no está reñido con darse un beso, que califica Gutiérrez como un beso de amantes, y en la boca, con su amigo Julián Andrade. Dice Moreira dice Gutiérrez refiriéndose a Moreira: su continente era marcial y esbelto, era alto y regularmente grueso, vestía con un lujo pintoresco el traje nacional, que llevaba con una desenvoltura y una arrogancia notables. Su hermosa cabeza estaba adornada de una tupida cabellera negra, cuyos magníficos rizos caían divididos sobre sus hombros. Usaba barba entera, barba magnífica y sedosa, que descendía hasta el pecho. Sus más hermosas facciones eran los ojos y la nariz. Y él vuelve una después y otra vez sobre estas facciones. Resulta interesante acá hacer esta comparación, comparar esta descripción con la descripción que hace Sarmiento del Facundo. Donde Facundo, la pilosidad del pelo, de alguna manera, implicaban un acercamiento al reino de lo animal, ¿sí? Acá el pelo, por el contrario, es visto como una prenda, ¿no?, de belleza. Es una tupida cabellera negra, magníficos rizos, ¿no?, la barba es una barba entera, barba magnífica y sedosa, ¿sí? Fíjense que allí hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado también el lugar, ¿no? La descripción del gaucho de Sarmiento justamente es como la antítesis de esta descripción. Por supuesto, en este momento es el momento en donde estamos, ¿no?, que se está produciendo de una manera una operación
que va a transmutar al gaucho en una figura legendaria y en un símbolo. ¿Por qué? Porque se ha desplazado el lugar del enemigo. El enemigo ya no es el gaucho bárbaro, sino ahora el enemigo va a ser el inmigrante anarquista, el inmigrante socialista, ¿sí? Aquel que intenta subir socialmente. El gaucho de alguna manera ya está, y por supuesto el indio, después de lo que digamos, supuso, ¿no?, la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto, como operación de exterminio, de genocidio sobre la población indígena, por supuesto, digamos, el problema indio se estaba de una manera solucionado. Entonces, acá aparece este trabajo, estas operaciones digamos, que vuelven legendaria la figura del gaucho. Y esa figura del gaucho justamente es la figura sobre la cual va a trabajar la generación del centenario, ¿sí? Ese nacionalismo cultural del centenario, ¿no?, alrededor de 1910, con intelectuales como Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez, van a intentar identificar el cuerpo de la nación con el cuerpo del gaucho, ¿no? En ese momento justamente va a ser el momento en donde se va a discutir y a polemizar, pero finalmente se va a llevar al Martín Fierro como poema nacional, ¿sí? En ese momento es donde se va a decir el Martín Fierro es nuestro poema nacional, a través de donde nosotros podemos erigir nuestra identidad, y el gaucho es de donde nosotros tenemos que de alguna manera pensar que están nuestros atributos más que nos identifican y que de alguna manera nos distinguen de otras naciones, está en este sujeto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo hay una transmutación, ¿sí?, de ese gaucho, ¿sí?, de ese gaucho perseguido, ¿sí?, de ese gaucho que de alguna manera es representante de la barbarie, hasta este momento en donde, ¿sí?, el Martín Fierro, y sobre todo el gaucho de la Vuelta, que es este gaucho ya más domesticado, pacifista, que insta a los gauchos a adaptarse y a obedecer a sus patrones, ¿no? Viene perfectamente bien para esta operación de legitimidad cultural. No así la figura de Moreira, que vamos a ver. La figura de Moreira es una figura que tiene cierta incomodidad porque Moreira, por supuesto, es el gaucho, ¿sí?, que no se subordina, que no se somete, y el gaucho que es rebelde hasta el final de sus días. Entonces, ¿qué pasa acá, ¿no? ¿Cuál es la imagen o la figura de gaucho que se está de alguna manera identificando con la patria? Es, digamos, una figura masculina por excelencia, ¿no?, donde se exaltan las prendas de la virilidad, ¿no?, las manifestaciones como el coraje, la fuerza, la habilidad para la lucha cuerpo a cuerpo, es decir, el duelo a cuchillo. Y vamos a ver que justamente son estos vínculos tan fuertes e inquebrantables que hay de amistad, ¿no?, entre Fierro y Cruz, o entre Moreira y Julián Andrade, que después la literatura más reciente sí puede revisar o puede desocultar, ¿no?, en clave con una lectura que está atravesada por otra forma de entender esas amistades. Evidentemente la gauchesca es un mundo de hombres, y al incluirla en la tradición nacional significa que se trata de una manifestación literaria que de alguna manera estaría en el ADN de la nación. Se identificaría con sus rasgos espirituales más profundos, y por supuesto esos rasgos están armados sobre una matriz de inteligibilidad, en donde el cuerpo masculino y sus manifestaciones sostienen los modelos de conducta para quienes quieran formar parte de esta comunidad imaginada, ¿no? Entonces así esa comunidad imaginada pone en el centro, ¿sí?, estas formas de masculinidad que están asociadas con las formas, ¿sí?, o con la imagen del gaucho. Bien, seguimos un poco, ¿no?, para adelante, ya un poco haciendo un recorrido y acercándonos en el tiempo. A ver, otros
los cuerpos que aparecen ya en el siglo, no en el siglo XX, tenemos por un lado, ¿no?, este cuerpo legendario del gaucho, pero también aparecen otros cuerpos, todavía en la estela del naturalismo, ¿no? En una obra de teatro de 1914 de José González Castillo que se llama Los Invertidos, ¿no? Es una obra sumamente interesante, una obra de teatro, que en su momento fue estrenada, pero solamente tuvo 9 funciones porque fue censurada, no se la pudo volver a presentar. Lo que hace, ¿sí?, Castillo es dar visibilidad justamente a, digamos, a esta sexualidad disidente, ¿sí?, que está en el título, Los Invertidos, que es la manera en que habitualmente se hablaba en las obras de psiquiatría, en las obras, ¿no?, para hablar de la homosexualidad, se hablaba de los invertidos. Es decir, que hay un grupo que había sido descrito, ¿no?, por la medicina, por la psiquiatría, por la criminología, pero tal vez la literatura, el teatro no los había, no los había tenido como protagonistas. Los Invertidos ponen como protagonistas justamente a 2 varones de clase alta, ¿sí? Uno de ellos casado, que, bueno, tienen una relación, ¿sí?, una relación homoafectiva entre ellos. Por supuesto que la tesis de Castillo, de González Castillo, es una tesis donde está hablando un poco de la degeneración que se manifiesta en estos sujetos anormales. En ese sentido, sigue un poco la postura del naturalismo. Y frente a ellos, a estos burgueses, pensemos que González Castillo provenía del anarquismo, ¿sí? Y frente, por supuesto, a estos, ¿no?, a esta sexualidad degradada y degradante y mórbida de la burguesía, de la alta burguesía, aparecía así la saludable virilidad, ¿sí?, del proletariado. Por supuesto, el deseo homoerótico también aparece como un fenómeno hereditario, que está asociado a la decadencia genésica, a los ambientes corrompidos. Pero si bien aparecen estos elementos moralizantes, y por supuesto que finalmente los 2 protagonistas, ¿no?, que tienen esta relación terminan muertos, como debía ser para la época, hay ciertos elementos que podemos pensarlos, que tienen que ver con la presencia, que uno puede pensar, ¿no?, con ciertos elementos que se le escaparon a González Castillo, que tienen que ver con la presencia en la obra de ciertas maricas plebeyas. Aparece, por ejemplo, Juanita, la princesa de Borbón, o Emilio, ¿sí?, que son personajes que provienen de sectores muy populares, que encarnan la disidencia sexogenérica, pero justamente de una manera mucho más espontánea, en quienes no hay, de alguna manera, no hay hipocresía porque no tienen que esconder su manera de ser. O no tienen que guardar las apariencias así que exigiría un medio social más alto. Entonces, podríamos pensar que justamente en estos personajes, que además tienen un estilo humorístico muy interesante, hablan con un lenguaje que es mucho menos acartonado que el lenguaje de los personajes principales, y que realmente se acerca a lo que podría ser un lenguaje teatral mucho más moderno, o el lenguaje teatral que después podríamos encontrar ya en Discépolo en los años 20. Podríamos decir que allí está me parece todavía uno de los aspectos más actuales de la obra, y que permiten a la obra no catalogarla únicamente como una obra moralizante. Entonces, ¿qué pasa con digamos, en los años 20, años de las vanguardias, ¿sí? Tal vez vamos a ver otro tipo de cuerpos, o van a seguir apareciendo otro tipo de cuerpos, ya no desde la salud y la enfermedad, o desde la patologización, ¿no?, sino que hay nuevos modos de mirar la disidencia. Es interesante pensar, por ejemplo, en un cuento, ¿sí?, de Roberto Mariani, de 1925, así que está incluido en sus cuentos de la oficina. Ese cuento se llama Riverita. Es un cuento sumamente interesante para pensar en lo que son los lazos de la homosocialidad, y cómo esa homosocialidad, es decir, esos vínculos estrechos entre varones, derivan o finalmente implican también, ¿sí?, todo un proceso de homofobia.
porque en ese cuento se aborda, ¿sí?, la extraña relación que se establece entre uno de los oficinistas, que es Lagos, quien narra la historia, y Riverita, que es un joven de 15 años, que es un cadete en realidad. Y por supuesto, además de la diferencia de edad, hay ¿sí?, una distancia jerárquica entre ambos, ¿no? Lagos es un auxiliar administrativo y Riverita es un cadete. Los dos personajes van a pasar una serie de noches juntos porque les han encargado hacer un inventario, entonces trabajan, ¿no?, a contraturno, pero el inventario lo hacen muy fácilmente, entonces les queda parte del tiempo, les queda para charlar, son noches de verano, ¿no? Entonces se cuentan anécdotas. Pero es interesante, bueno, cómo Lagos presenta a este compañero, ¿no?, adolescente, y lo presenta desde la belleza andrógina. Allí ya hay algo que está, ¿no?, que está descolocado, hay algo que de alguna manera suena raro dentro de esa descripción. Es una belleza andrógina y es muy elegante, o está excesivamente pendiente de su figura. Dice, es alto, conserva una gentil postura y correctas proporciones, el uniforme le queda bien y sabe llevarlo con gracia y cuidarlo con amor. Y agrega ciertos rasgos que contribuyen a esa feminización. Acuérdense que ¿no? Veíamos la feminización, por ejemplo, del unitario, ¿no? Digamos, del unitario que era amenazado con ser sometido y violado. Bueno, acá hay una feminización en esta descripción. Dice, gusta de los perfumes, usa unas medias de muselina, que llama la atención del narrador, ¿no? Se levantó los pantalones para evitar las rodilleras, mostrando así las finas medias de muselina de seda, que nos enteramos además que son las medias de seda que usaban solamente las empleadas mujeres, ¿no?, que están en atención al público. Y un poco más adelante dice, bueno, se alude al taco alto que usaba Rivera, que le hacía caminar con cierto ruidito y cierta energía y cierto ritmo. Hay unas cadencias, ¿sí?, de este muchacho, este muchachito, este joven, que de alguna manera le llama la atención a Lagos. Lagos es es mayor, podemos pensar que Lagos tiene unos 30, 20 largos, 30 años. En una de esas noches compartidas en el ámbito de la oficina, ¿sí?, la conversación entre el empleado y el cadete se encarrila hacia temas sexuales y se carga de alusiones en las que se percibe la atracción de Lagos por su ayudante. Y fíjense, acá aparece de nuevo el tema del pelo, ¿no? Dice, qué lindo pelo, che, lindo, ¿verdad? Ya lo creo, ¿no? Qué lindo pelo, le dice Lagos, ¿no? Y Riverita dice, lindo, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Y Julio, ¿sí?, es decir, Riverita hace que el compañero lo toque. Dice, es sedoso, fíjese, toque. Se ha aproximado a mí, yo tomé un mechón entre mis dedos, sedoso, sí, lindo pelo. Bueno, así casi hasta el final, ¿no?, podemos leer este relato como una simple educación, de educación heterosexual, porque evidentemente, ¿no?, Lagos le da consejos, le dice que lo va a llevar a una casa ¿no?, a un prostíbulo para iniciarlo, ¿no?, porque hablan, Riverita le cuenta, bueno, que él nunca ha estado con una mujer, etcétera, etcétera. Y en el clímax del relato, ¿sí?, Riverita se acerca una vez más al compañero para que éste toque el cutis fino. Dice, me decía eso, toque, con tanta ingenuidad que yo, sonriendo ante su insistencia, tuve que pasar la yema de mis dedos por sus mejillas. En ese momento de mayor acercamiento y de manera abrupta, se precipita el desenlace. Lagos golpea sin motivo aparente a su compañero. Cito, yo no sé qué relámpago cruzó mi mente. Movido por yo no sé qué resorte potente e inexplicable, le tiré de repente un puñetazo tan violento e inesperado que Julio cayó al suelo. Fin de cita. Y al tiempo que reprocha al cadete, tu vanidad es un insulto. ¿Por qué? Uno se podría pensar, bueno, ¿qué esta reacción tan inmotivada, inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que le resulta insultante? ¿Por qué le resulta insultante la vanidad de Riverita, ¿cierto? ¿Qué amenaza se cierne sobre su virilidad con ese despliegue de feminidad de su ayudante?
Si interpretamos el término vanidad, evidentemente como resultado de la acción de presumir, en el sentido de cuidar mucho su arreglo a una persona para parecer atractiva, como dice el diccionario de la Real Academia Española, evidentemente el pecado de Julito, ¿no?, de Riverita, y su infracción a las leyes de la masculinidad hegemónica, ha sido ir demasiado lejos en el arreglo personal, en la ostentación de su belleza juvenil, y en la consiguiente atracción fatal que puede llegar a provocar en otros hombres, despertando deseos que deben quedar reprimidos. Entonces, es interesante acá cómo, ¿sí?, Mariani, en este cuento de 1925, en realidad, él no está, digamos, prácticamente sin decir, relatando solamente estos hechos, está justamente describiendo lo que ya hacia final del siglo XX se va a describir justamente como lo que es el pánico homosexual, cómo esta homosocialidad justamente provoca este pánico de llegar a ser feminizado por la presencia de otra persona, y cómo necesariamente desemboca esto en un acto violento, ¿sí? En este caso es una trompada, ¿sí? Vamos, al día siguiente el cuento termina diciendo, bueno, que los dos han sido separados, digamos, que cada uno ha ido por su cuenta a su superior a pedir que ya no trabajar más juntos. Pero es interesantísimo ver cómo acá hay algo que ha cambiado, ¿sí? Porque cómo es algo, Mariani está pensando, está representando algo que está allí, que se está, digamos, acá la literatura ha podido percibir esos mecanismos, ha podido percibir cómo ciertas masculinidades hegemónicas comienzan a sentirse amenazadas por la aparición, ¿sí?, de estos sujetos, que son sujetos en quienes la masculinidad ya no tiene los rasgos propios de, ¿no?, la masculinidad dominante, esa masculinidad que requiere, ¿sí?, una y otra vez repetir, afirmarse, repetir los gestos. Lo mismo podríamos decir hay otro episodio que yo creo que es central en esta, ¿no?, en esta nueva visión, es el episodio que ocurre en una novela de Roberto Arlt, que se llama El juguete rabioso, de 1926, en donde Silvio Astier, el adolescente, ¿sí?, protagonista, se encuentra también en la habitación de un hotel con un homosexual, ¿no? Y bueno, les recomiendo leer ese capítulo, es un capítulo muy breve, pero es muy interesante ver cómo se puede analizar ese capítulo desde la misma óptica que estamos utilizando para analizar el cuento de Mariani, ¿sí? Es decir, se puede ver cómo allí Arlt, ¿sí?, está expresando algo, y está pensando, está captando algo justamente que tiene que ver con la emergencia de estas nuevas subjetividades, ¿eh? Y qué pasa cuando estas nuevas subjetividades se encuentran con aquellos sujetos, con aquellas personas que de alguna manera encarnan una masculinidad hegemónica. Y volviendo un poco digamos, a los cuerpos de los gauchos, evidentemente quien ha continuado la tradición de la gauchesca en el siglo XX, y digamos, con la presencia insoslayable es Borges, ¿no? Evidentemente Borges se ha nutrido de la literatura argentina del siglo XIX, y su literatura podemos decir que provoca una naturalización de los sentimientos intermasculinos, que van unidos a la creación de una mitología de tipos literarios. Es decir, sus gauchos y sus orilleros, ¿no?, justamente tienen todos los rasgos propios de estos gauchos, ¿no?, estos gauchos de los que hablábamos, ¿sí?, los gauchos que tienen coraje, que no se acobardan en enfrentarse cuerpo a cuerpo, ¿no?, en duelo a cuchillo con otros, ¿no?, con otros malevos, con otros gauchos. Entonces el duelo a cuchillo, ¿no?, podemos decir que ocupa un lugar privilegiado en la cultura argentina. Y lo que hace, ¿no?, Borges es de alguna manera persistir en esa, ¿sí? Toma esa herencia del centenario, en donde se ha canonizado la figura, ¿no?, de Hernández, la figura de Moreira. Borges se ha sentido absolutamente atraído por esas historias de cuchilleros, ¿no? Y él las ha recreado en sus cuentos, y evidentemente es un mundo masculino.
un mundo, ¿no?, en donde a lo sumo la figura de la mujer es una figura, ¿no?, que permite el intercambio, la comunicación entre, ¿no?, entre los hombres. Estoy pensando en el cuento La intrusa, por ejemplo, ¿sí?, en donde justamente los hermanos Nielsen, ¿sí?, esa relación entre hermanos se siente interrumpida o interferida por la presencia, ¿sí?, del personaje femenino. Muy interesante la reescritura que hace de ese cuento en clave feminista Marta Mercader, en un cuento que se llama Los intrusos, en lugar de la intrusa. Y es muy interesante porque Marta Mercader le pone voz a la intrusa, ¿no? Es decir, cuenta la misma historia que Borges, pero desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Ustedes saben que la intrusa finalmente, ¿sí?, la mujer es asesinada, ¿no?, porque es alguien que ha venido a alterar ese orden, ¿no?, y esa homosocialidad entre hermanos, esa convivencia pacífica, y por lo tanto, digamos, el restablecer el equilibrio implica restablecer de alguna manera digamos, restablecer ese vínculo, que no haya una interferencia. Y voy a dar un salto ya, porque me está quedando poco tiempo, un salto a una novela, ¿sí?, de 2013, en este caso de la autora Selva Almada, que se llama Ladrilleros, ¿sí? ¿Y por qué hago este salto? En realidad iba a hablar un poquito de otro cuento, ¿sí?, de Carlos Correa, de 1959, es decir, hay eslabones intermedios. Pero, ¿qué pasa en Ladrilleros de Selva Almada? Selva Almada retoma el tópico del duelo a cuchillo, ¿sí? Ella centra su cuento en un pueblo de Entre Ríos, en un ámbito de ladrilleros, es decir, de sectores populares que trabajan fabricando ladrillos en hornos de ladrillos, y pone la historia, ¿sí?, en dos muchachos, Pajarito y Marcial, que son dos amigos, pero al mismo tiempo pertenecen a dos familias que están enfrentadas desde hace muchos años. Y el duelo a cuchillo es el tema central porque comienza con ese duelo entre estos dos amigos, y todo ese duelo que se da en un parque de diversiones, y todo el relato, y que transcurre en la actualidad, podemos decir, ¿no?, que no hay, digamos, puede ser un presente que puede ser desde 1990 hasta la actualidad. Y todo el relato no son flashbacks, es decir, son miradas retrospectivas de estos dos personajes que están agonizando después de haberse acuchillado, y que recrean la historia, qué ha pasado, por qué han llegado, ¿sí?, a ese duelo a cuchillo. Entonces, lo interesante acá es que ese duelo, ¿sí?, no se produce para lavar la mancha o la ofensa a causa de la honra maltrecha de una mujer, sino que se produce por la presencia de otro hombre, ¿sí? Y en este caso, ese otro hombre, ¿sí?, que interviene es el hermano menor de Marcial. Es decir, aparece, ¿sí?, una relación sexual y amorosa entre Pajarito, ¿sí?, y Ángel, que es el hermano menor de Marcial. Entonces, lo que de alguna manera acá se está reactualizando el duelo a cuchillo. Estos muchachos que pertenecen a sectores populares vuelven a reactualizar ese rito y esa forma de encontrar justicia a través de la violencia física, pero ahora el móvil de esa violencia física no está puesta para zanjar la ofensa por una mujer, o no hay una mujer en medio, sino lo que está en medio es la ofensa hecha a Marcial porque su hermano, ¿sí?, ha tenido relaciones, o de alguna manera mantiene una relación afectiva ¿sí?, con el que ha sido su amigo, con el que ha sido su íntimo amigo. ¿No? Amigos que han pasado, digamos, la infancia jugando juntos, que han sido compinches digamos, de distintas travesuras. Bueno, acá lo que ocurre es la gran ofensa es justamente la idea de que el Pajarito está de alguna manera, ¿sí?, teniendo esa relación con este hermano.
Entonces es interesante ver cómo, ¿no? La gauchesca, esa idea de la masculinidad, que de alguna manera se zanja o debe demostrarse, ¿sí? A partir de ciertos valores, de cierto coraje, de cierta fuerza, de cierta habilidad física. ¿Sí? Acá de alguna manera está desplazado, ese eje está desplazado. Y por otra parte, también lo que podemos ver es que ambos, digamos, ambos duelistas, ambos personajes que participan en el duelo terminan muriendo, ¿no? La idea de que ese duelo lo único que no conduce a la salida o a la posibilidad de sobrevivencia, sino que ese duelo, esa violencia, lo único que hace es, ¿no? Matar, y mata a ambos, ¿no? A ambos amigos. Entonces yo creo que es sumamente interesante, ¿no? Ver cómo se va reescribiendo estos tópicos, o cómo, digamos, tópicos que en la literatura actual, digamos, hay varios autores y autoras que vuelven sobre esto, digamos, que reescriben, ¿sí? La gauchesca, que reescriben esos principios que se inscribieron, ¿no? Decíamos, en el ADN de la nacionalidad, a través de la figura masculina. Estoy pensando en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Que es una fantástica reescritura, ¿sí? Irreverente del Martín Fierro, pero a partir de qué? A partir de la mirada de la China, a partir de la mirada de la mujer, y donde aparece un Martín Fierro que en última instancia es un travesti, ¿no? Martín Fierro travestido. Entonces, esa irreverencia de alguna manera, esa implica una lectura, ¿no? Esta lectura que estos autores están haciendo de ese canon, ¿no? De esa figura tan estática, cristalizada, ¿sí? A través de la cual de alguna manera se ha presentado, ¿no? La identidad nacional. O como el cuento de Martín Coan, El amor, incluido en su libro de cuentos Cuerpo a Tierra, en un cuento brevísimo, pero en donde lo que aparece, digamos, es una reescritura de la relación entre Fierro y Cruz, pero en este caso como una relación, ¿sí? Homoerótica, que tiene lugar o que logra, ¿sí? Justamente llevarse a cabo, desarrollarse en la toldería, ¿sí? En donde van Fierro y Cruz, ¿sí? A donde terminan, ¿sí? Recluyéndose al final de la ida. Entonces me parece que ¿no? Son estos ejemplos que yo estoy dando ahora, el de Selva al Mar, el de Cabezón Cámara, el de Martín Coan, ¿no? Están hablando de cómo la literatura también está presentando, lo que decía al principio, ¿no? Cómo la literatura puede de alguna manera contribuir, ¿sí? A desbaratar ciertas imágenes, con humor, con parodia, retomando historias que todos conocemos, pero dando la posibilidad de que otros, de darle la voz a otros personajes. Es decir, hay una actualización de esos clásicos, pero una actualización que es una actualización crítica. De alguna manera es una actualización que nos permite recordar esas obras, pero al mismo tiempo ver qué impacto tuvieron esas obras en la construcción, ¿sí? De estos cuerpos que necesariamente eran los cuerpos válidos, los cuerpos inteligibles, y que dejaban, ¿sí? Evidentemente afuera, excluidos, marcados a través del delito, de la patología, a, ¿no? muchísimos integrantes también de la nación. Bueno, dejo acá y la verdad que me he extendido por demás, pero me gustaría ver si podemos conversar un poco, restablecer un poco la idea de un diálogo, de una conversación. Muchas gracias a todos los que están escuchando. No, a vos, José, realmente muy clara la exposición y muy interesante. Acá en Facebook aparecen saludos, en primer lugar, gente que le encantó la conferencia, que está como maravillosa, y preguntan si hay una cierta necrofilia en el romanticismo. ¿Qué te parece? Y piensa en la amada inmóvil de Nervo, dice Alberto Acosta.
Sí, 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 por supuesto. Yo creo que la necrofilia es uno de unos rasgos centrales del romanticismo. Pensamos el lugar central que tiene, ¿no? En el gótico, por ejemplo, el cementerio, ¿no? El lugar del cementerio, todo lo que son los pensamientos, ¿no? Todos Es más, hay por ejemplo, un poema de Echeverría que está en Los Consuelos que se llama justamente El cementerio, ¿no? Y todo lo que significa como espacio, ¿no? De lo sobrenatural, ¿no? de los fantasmas, de la vida después de la muerte. Yo no sé si se llamaría una necrofilia, pero tiene que ver con esa idea de ese mundo sobrenatural, ¿sí? Que está presente y que está de alguna manera, que forma parte a ver, de las coordenadas básicas del romanticismo. ¿No? Permanentemente hay una reflexión acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la posibilidad, ¿no? De llegar o de tener contacto con esos, ¿no? Con aquellos que han partido antes que uno, ¿sí? Estoy pensando en un famoso también poema de Lamartine, ¿no? En donde el poeta habla, ¿sí? Con aquellos que lo han precedido, habla con, ¿no? Y siente las voces de, por ejemplo, de su padre, de su hermana que ya ha muerto, ¿no? Que le están hablando, que dice, bueno, ¿por qué quieren que vaya a hacerles compañía? ¿No? Hay como un diálogo que se da, pero todo ese diálogo se da dentro ¿no? Dentro del ámbito del cementerio. Y hay ilustraciones muy, no sé, está el famoso pintor alemán Friedrich, ¿no? En donde uno de sus, bueno, que es uno de los, digamos, máximos exponentes del romanticismo, o en todo caso es muy interesante ver la pintura de Friedrich para pensar en el concepto de lo sublime en pintura. Y bueno, hay unos cuadros de él que evidentemente son cuadros en donde aparece, ¿no? Un paisaje que es como de cementerio, ¿no? Bueno, en Facebook hay agradecimientos y mucho, que les gusta mucho la conferencia. Le paso la palabra a Malva. ¿Cómo no? Bueno, gracias, gracias. Muy, muy, muy interesante. La verdad que lo que me viene en mente así como que retumba es la palabra estudios filogenéticos, ¿no? Porque un poco lo que vos estás planteando es como un estudio filogenético social, ¿no? Como todo esto que nos atraviesa, ¿no? Esto tan importante si pensamos en el término de construcción y de una deconstrucción profunda, cuán segmentados son los aprendizajes o la información que recibimos respecto de toda esta historia, ¿no? Que nos atraviesa. Y entonces trazaba este paralelo entre los estudios biológicos, evolutivos, filogenéticos, ¿no? De la conducta humana, del cerebro triuno, bueno, en fin, todos estos estudios, y pensarlo también desde esta perspectiva de lo sociocultural, de lo artístico, de estas expresiones que van también, bueno, marcando la corporalidad, más allá de este sistema neurológico, ¿no? Y de este cuerpo biológico. Bueno, en eso pensaba mientras escuchaba toda esta descripción, ¿no? Histórica y tan interesante. Mira, creo que has sintetizado, digamos, un poco las ideas, ¿no? Un poco el corazón de lo que pretendía decir a través de mi exposición, ¿no? Es decir, esto, como decís, cómo esta mirada mía, que podemos decir filogenética, también está tratando de ver cómo en estas expresiones culturales, ¿no? En estas expresiones que son, ¿no? Expresión cultural como es la literatura, cómo esas expresiones están evidentemente atravesadas por otros discursos literarios que no son la propia literatura, ¿no? Es decir, otros discursos sociales que pueden ser discursos considerados como científicos en un momento dado, ¿no? Como Sarmiento hablando, ¿no? De la frenología y de los estudios comparados de anatomía, ¿no? Entonces, cómo, digamos, esos discursos, ¿no? Están dando, de alguna manera están apoyando, ¿sí? O sirven en ese momento, en el contexto epistemológico, ¿sí? Para que Sarmiento de alguna manera no tenga ningún inconveniente en hacer esas descripciones y en decir, bueno, a partir de la descripción de los rasgos físicos, ¿sí? De una persona, yo puedo ya atisbar, ¿sí? Cuáles son sus rasgos, ¿sí? Morales, cuáles son sus rasgos espirituales, ¿no?
Entonces eso es sumamente interesante, y esta cuestión de la literatura que logra leer, ¿sí?, en determinadas épocas cierto estado del saber. ¿Eh? Porque evidentemente lo que hace Mariani en su momento con ese cuento, ¿sí?, evidentemente va más allá seguramente de lo que Mariani sabía, ¿sí?, sabía conscientemente, pero a través de su cuento él logra captar algo, ¿sí?, que tenía que ver con algo que comenzaba a ser amenazante, con algo que comenzaba a, digamos, a hacer que la masculinidad pudiera, ¿no?, comenzar, la masculinidad hegemónica, dominante, ¿no?, comenzara de una manera ¿sí?, a decir, bueno, ojo, porque acá estamos, ¿sí?, esto se puede desbaratar en cualquier momento, ¿no? Y sin embargo, Mariani, bueno, seguramente que no estaba al tanto de las teorías, ¿no? Pero lo interesante es cómo logra captar, ¿sí?, en un momento dado, un momento en donde comienzan a emerger justamente los años 20, en donde comienza a ver, ¿sí?, una vida urbana que tiene que ver con donde aparecen nuevos actores sociales, donde evidentemente la ciudad ya se está transformando, ¿sí?, en ese espacio en el cual es fácil perderse, es fácil desorientarse, en el cual también el anonimato permite otras conductas y expresar otras cuestiones. O sea que sí, yo creo que lo que vos decís es muy, muy útil digamos, para condensar un poco las ideas que yo quería transmitir. Bueno, muchas gracias, Malva, por la intervención y el resumen. Gracias, Pau, por los comentarios, las preguntas y demás. Y bueno, José, la verdad que te súper agradecemos. Me parece que tu exposición quedó súper clara, muy interesante. Yo pienso desde esa figura que mostraste sin piel a terminar en conceptos de la tradición y de las diferentes situaciones que atraviesa la cultura y cómo la literatura también lo refleja y todo, me pareció re completo y mucho, mucho para procesar. Va a quedar, creo que, un material muy interesante en nuestro canal de YouTube después cuando editemos el video. Así que, bueno, ahí, Juli, no sé si vos querés agregar un poquito más, y si no, ya vamos despidiendo a José, que debe querer tomar un vaso de agua tranquilo ya y irse a Un mate, descansar. voy a tomar un mate. Y bueno, también agradecerte, José, porque el recorrido que nos hiciste es maravilloso. Y también, bueno, cómo estas, digamos, las imágenes que condensan en la literatura, ¿no?, en estos ideales de masculinidad a través de la gauchesca o de otros estilos, de otros géneros, cómo después se impregnan en la sociedad de una manera muy fuerte, quizás incluso donde no circulan los textos ni las lecturas más académicas, ¿no? O sea, llegan hacia otros sectores por ahí esas imágenes, ¿no? Y son las que se van retroalimentando y quizás las teorías van cambiando y hay imágenes que continúan siendo muy fuertes, ¿no? Y pienso que en los campos sociales, en el campo social, digamos, cuando se ponen en juego las luchas de los feminismos, etcétera, pasan a ser también como esa especie de conservadurismo que se enfrenta, ¿no? Pienso, no sé, en los ataques a las integridades físicas de las personas, de los gays, trans, travestis, incluso de las militantes mujeres, a veces por el aborto, ¿no? Y cómo estas ideas que vos nos transmitías de los indios, hoy también las vemos puestas en juego con este conflicto en el escenario, ¿no?, con los mapuches y cómo están siendo criminalizados. Es como que se reactivan ciertas imágenes cuando otras se están cambiando y son fáciles de ver y de discernir en las literaturas contemporáneas, ¿no? Y pensaba, no sé si vos tenés ganas o podés decir algo acerca de la literatura, no sé, pienso en Juan José Cena para el escenario pampeano, y cómo elabora sí, las masculinidades y también en la homosexualidad, ¿no?, en su literatura.
Gracias, Julieta. Mira, me parece muy interesante lo que vos anotás con respecto a la persistencia, ¿no? La inercia, ¿no? De esas imágenes, ¿no? De esos reservorios de imágenes que permanecen. A mí también, digamos, desde hace unos años estoy totalmente perplejo con lo que ocurre en el caso de los indios, ¿no? Y de las poblaciones mapuches en el sur, ¿no? Porque realmente ha habido una, ¿no? Lo que aparece o lo que emerge, ¿no? Son elementos absolutamente arcaicos, ¿no? Que uno podría pensar como superados, ¿no? Y sin embargo, si están muy presentes, ¿no? Y en un momento dado, ¿no? Se toma mano, ¿no? Se vuelven vuelven a aparecer esas imágenes, ¿no? Evidentemente hay circuitos en los que uno cree que la cosa, ¿no? Circuitos, como decís, en donde circulan ciertas imágenes, y hay otros circuitos donde hay ciertas imágenes más tradicionales, más arcaicas, ¿no? Que siguen estando absolutamente presentes. Yo creo que de algún modo el texto el texto de Almada, ahora que vos lo decís, está hablando un poco de eso, ¿no? De cómo hay ciertas imágenes, de cómo hay ciertos ritos, ciertos rituales, ¿no? Que siguen estando presentes, por ejemplo, en ciertos sectores populares, ¿no? Y cómo ciertos sectores populares siguen, ¿no? Muy marcados, ¿no? ¿Sí? Por esa imposición y por esos mandatos de masculinidad que necesariamente deben ser, ¿sí? De alguna manera, ¿no? los conflictos deben ser solucionados, ¿no? A través de la violencia física. Y con respecto a Sena, digamos, yo no he trabajado muy en profundidad, digamos, por supuesto conozco, lo he leído, Sena, y yo creo que en él es interesante porque hay toda una idea también de masculinidad hegemónica y de luchas de poder, ¿sí? Entre lo que podría ser cierta masculinidad hegemónica y cierta idea y cierta malestar o cierta imposibilidad para distanciarse de esos mandatos de la masculinidad en un medio rural, en un medio más pequeño, ¿no? En donde lo que vemos es permanentemente esa autopercepción de estar como fuera de ese mundo, o de alguna manera estar desencajado, ¿no? Me parece que los conflictos que aparecen en sus cuentos, desde aquel cuento no tan bello que se llama Memoria más antigua, ¿no? Me parece que desde ese cuento aparece esa idea de, a ver, de alguna manera de estar desviado, ¿no? De estar de alguna manera fuera de lo que se considera como lo permitido. Evidentemente eso hace a muchos de los conflictos, de las torturas que aparecen, ¿no? Esos personajes torturados, esos personajes que de alguna manera no logran realizarse. Creo que en Juanjo, ¿no? Justamente es un muy buen representante de lo que significaron, ¿cierto?, estas masculinidades disidentes en cierto momento histórico, ¿no? Que por supuesto no es el momento histórico actual, o no es el momento histórico que estamos viviendo desde hace tal vez unas 2 décadas, pero me parece que en el caso de Juanjo, ¿no? Su vivencia, su manera y lo que él transmite en su escritura, refleja muy bien lo que fue, ¿sí? Ese malestar, esa incomodidad, esa percepción, ¿sí? De desencajar, ¿no? Sobre todo ¿no? en los lugares en donde él ambienta sus cuentos, ¿no? Que son Ranculo, que son, ¿no? Que puede ser Pico, son lugares, ¿no? Poblaciones que están muy marcadas por la ruralidad. Entonces eso me parece que, por supuesto que está también el tema de la homofobia, de la violencia, ¿no? De la violencia homofóbica está muy presente en Juanjo. Creo que allí también, ¿no? Yo creo que Juanjo muchos de sus cuentos son muy interesantes para ver, ¿no? Cómo se puede, para ver una mirada, ¿no? Una mirada que de alguna manera está deconstruyendo, ¿sí? El mundo de los machos de campo, ¿no? Hay un libro de cuentos de un autor cordobés que vive en el campo también, que se llama Así Machos de Campo, ¿no? Donde uno lo podría comparar con Sena, ¿no? Porque él justamente en Sena lo que está muy presente es el sentido trágico, ¿no? Hay una cuestión muy trágica, ¿sí? Que está presente en todos sus cuentos, y en donde la salida es una salida trágica, ¿no? En este otro cuento, Machos de Campo, por supuesto de un autor joven, digamos, que pertenece a otra generación, ¿no? Hay humor, digamos, se puede reír de esas, ¿no? De esas situaciones, de todos esos, ¿no? De esos
lugares o de esas formas, ¿no?, comunes de, que tiene la masculinidad de presentarse, por ejemplo, en pueblos más chicos o en sectores rurales, ¿no? Pero sí, yo creo que Sena es un autor, ¿sí?, que hay que leerlo, y yo creo que permite perfectamente incorporarlo en la serie esta que yo estaba haciendo. Bueno, no sé si algún detallecito más, si no te súper agradecemos, José. La verdad que... No, por favor, el agradecido soy yo. La verdad que, bueno, ha sido un placer estar hoy con ustedes, y también ha sido para mí muy, muy motivador, digamos, preparar, digamos, esta charla, y no, fue como un disparador la exposición que están haciendo ustedes allí, como, ¿no?, los intercambios que tuvimos con Julieta, así que eso, bueno, me permitió, como yo decía al comienzo, revisar, volver a leer, ¿no?, ciertos textos bajo una luz muy, muy particular. Así que el agradecido soy yo también. José, desde el chat de Facebook también te envían saludos Dini Calderón, que sé que fue un placer escucharte, y Mercedes Cecilia Maristani desde Austria. También, sí, mi que me hermana. Nos están Así que, escuchando desde Austria, sí. así que bueno, un montón de saludos desde el chat. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nuevamente al museo por habilitar este espacio. Bueno, José, te súper agradecemos, te vamos despidiendo. También agradecemos a Julieta, a Paula, a Malva, que se tuvo que desconectar hace un ratito y saludó. Así que nada, y bueno, en breve estaremos subiendo esta charla en el canal de YouTube del museo para que lo puedas compartir vos si querés con tus alumnos y tus cosas, y nosotros vamos a hacer lo mismo por nuestro lado. Y bueno, y ya dándole un poquito el cierre final a todos estos abordajes de la corporalidad, en este caso, bueno, la literatura y todo, la verdad que muchos conceptos, a mí me sorprendió muchísimas cosas que ni me las esperaba, sobre todo lo de la tradición, me encantó el tema de Gauchescu y todo, así que nada, te agradecemos, te despedimos, y bueno, y damos por finalizado este conversatorio con el resto del equipo, y hasta una próxima vez que podamos tenerte con nosotros para alguna que otra actividad. Muchísimas gracias.